La foto invita a la reminiscencia personal y la incluye en el sentimiento de la nación. Creo también que activa y recrea la memoria colectiva de un individuo, una familia, un estado, un país, y para nosotros los fotohistoriadores se convierte en herramientas de análisis sobre negativos de cristal, huellas y rastros de plata sobre gelatina que nos llevan a desentrañar historias de vida y rescatar memorias encapsuladas en negativos de 35 milímetros. Esto lo sabe Monsiváis y le confiere la imagen de prensa un lugar dentro de la historia, como fuente y objeto de estudio, y compromete a quienes gustan de las fotocosas, de esas que le gustan tanto a Rebeca Monroy, a seguir indagando en los archivos, hemerotecas y cualquier recinto donde la historia hecha imagen se esconde y espera ser rescatada. Monsiváis mira la fotografía con ojos de historiador. Sabe que sin contexto las fotos terminan en el capítulo de las anotaciones de la época. Sabe que la imagen a veces no habla, habla poco o dice cosas diferentes en algún lugar en donde aparezca. Que todos las leemos desde nuestra historia de vida, que construye mitos y transmuta en ícono si el pueblo la hace suya y la convierte en referente visual de una época y o acontecimiento. De lo contrario, queda olvidada en las páginas del diario donde fue publicada y se pierde en las traicioneras aguas de la memoria. Autorretrato del fotorealismo mexicano. Pasen y vean gran variedad de fotógrafos en su tinta, grandes y pequeños, gordos y flacos, guapos y feos, hombres y mujeres, viejos, jóvenes y casi niños. Véanlos trabajar y hablar de sí mismos, fotógrafos sorprendidos en la intimidad. Este pareciera ser un reclamo del, por fin, nuevo libro de Luis Jorge Gallegos, Autorretrato del fotoperiodismo mexicano. Son testimonios de vida que piden y deben ser rescatados. No basta con mirar las imágenes, es necesario escuchar a quien las produjo, pues contrario a lo que algunos creen, los profesionales de la lente mucho tienen que decir. Contextos, visiones, filias y fobias, lo que los mueve y los motiva, ideologías e ideales, pero todos teniendo un común denominador, la pasión por la fotografía. Entre ires y venires en el tiempo y el espacio, a través de los testimonios de los entrevistados y las reflexiones de Monsiváis, se recupera el respeto artístico de Walter Reuter al retratar a los indígenas mexicanos, reflejo tal vez de la carencia del respeto, en la Alemania nazi que le tocó sufrir. O los hermanos Mayo con la visualización de lo proletario, el basurero de la modernidad, como dice Monsiváis. El México popular, las tragedias de la invisibilidad social, el desbordamiento de lo marginal en las ciudades que crece sin término. La mirada del poder desde el poder mismo de Francisco Patiño, que de tanto fotografiar a Fidel Velázquez, termina siendo un relato subordinado a la figura decrépita del líder sindical. Bordes Mangel hizo oficio de documentar la disidencia, el fotógrafo que dispara con su cámara mientras le apuntan con un arma. Largas líneas se merece la obra de Héctor García, que se mimetiza con las emociones y palpitaciones de la ciudad que retrata. Qué pena que el testimonio reivindicativo de género de María García, su esposa, no aparece en el texto. Enrique Metínides, que le da estética a la desgracia humana, a la miseria de los cuerpos inertes entre fierros retorcidos y cables humeantes, escenarios dantescos y una ciudad que de a poco se vuelve cosmopolita. ¿Y qué decir de Rodrigo Moya, corresponsal de guerra sin serlo oficialmente, maestro del retrato, que lo mismo fotografía a un gatillero o a un escritor con el ojo moreteado? Nacho López, que sin ser entrevistado por la obviedad de la muerte, está presente en sus discípulos, los Nachitos. López, vinculado con la ciudad fantasmal, gris brillante, fotografiable y testimonial con sus pobres que van al cielo. La foto dirigida y el gesto espontáneo, mezcla de tradición estética y denuncia que se percibe en sus fotoensayos, con sarcasmo e ironía, característica del fotoperiodismo mexicano moderno de finales de los años 70, que inaugura con el 1+1 y continúa en la jornada ese necesario diálogo entre el diálogo, el jefe de fotografía, el editor y por supuesto el editor del director del diario, preocupado e interesado en la imagen como noticia y no solo como relleno. Característica principal de lo que John Arás ha llamado nuevo fotoperiodismo mexicano. Esta es la generación de los creadores de nuevos medios y estilos, quienes viven, según el autor, un cambio sustancial en los medios de comunicación y el uso de la fotografía en esos espacios. La crisis periodística mexicana, donde en palabras de Luis Jorge se confunde lo grandote con lo grandioso y se antepone el diseño editorial a la imagen con compromiso social que informa. Habrá que voltear la mirada a estos fotoreporteros, fotoensayistas, fotodocumentalistas,
artistas de la lente o simplemente fotógrafos de prensa, como la mayoría se asume, y continuar con la labor de investigar, estudiar, escudriñar, mirar y escucharlos. Todos estaremos agradecidos y beneficiados al rescatar memorias de luz y plata. Hay libros que deben leerse por obligación, nos gusten o no. Son los libros que llamo de escritorio o de Morfeo, aquellos que compiten con el Valium antes de dormir, ¿no? En cambio, existen afortunadamente también los libros que llamo palaperos, aquellos que se leen bajo una palapa en la playa, con una cerveza bien fría y unas acamayas al ajillo. Autorretratos del fotoperiodismo mexicano es de los libros que hay que poner en la maleta junto al bloqueador y el traje de baño. Un libro que igual nos deja con la sonrisa en la cara al final de la tarde, que nos regala valiosa información para la historia contemporánea del fotoperiodismo gráfico. El fino trabajo de edición de las entrevistas ha dejado el dato destilado a través de la charla informal. Los 23 testimonios que reúnen este libro el fotógrafo, ahora escritor, Luis Jorge Gallegos, es una muestra palpable de la necesidad de documentar los andares de la fotografía de prensa de la segunda mitad del siglo pasado. Una necesidad que responde, en gran medida, a un autorreconocimiento y a la recapitulación de una profesión que merece mucho más crédito y dignificación por propios y extraños. Devela la presencia de 4 generaciones de fotógrafos que él ubica dentro del fotoperiodismo mexicano de mediados del siglo a fines del siglo XX. Son 4 los que para él, entiendo yo, responden más al concepto de generación, no solo por la edad, sino por el contexto, el estilo, las propuestas, los problemas y las soluciones que han presentado cada uno en el medio impreso en el que han trabajado. Y aunque no se sabe bien a bien cómo los eligió y por qué unos sí y otros no, lo importante es que casi todos ellos mantienen una serie de referentes semejantes que probablemente fueron los elementos que lo llevaron a elegirlos para brindar sus testimonios. 23. Tan solo que vienen a dar muestras de rasgos que los de la primera y segunda generación son más bien empíricos, con una educación visual individualizada, con luchas personales con los editores, con problemas que debían solucionar por su cuenta y riesgo, así como las propuestas estéticas que los hacían pelear de manera más bien personal con el medio editorial en el que participaban. En esta generación están Walter Reuter, Faustino Mayo, Julio Mayo, hijos directos de la guerra, de la Segunda Gran Guerra y de la Española. Por su parte, los mexicanos Enrique Bordes Mangel, Héctor García, Enrique Metinides y Rodrigo Moya, que destacan por su amor al México en construcción, por sacarlo de la corrupción y el abandono político, social, pero también visual. Son luchadores de tiempo completo que muchos de ellos sí expusieron la vida por la foto, a excepción de Francisco Patiño, que trabajó con gusto al lado del Estado mexicano, en especial con el sempiterno líder obrero Fidel Velázquez. Por ahí hay una foto maravillosa que tomó él desde el balcón presidencial, que es una alegoría maravillosa, ¿no? Los más jóvenes y los de la tercera y cuarta generación de ese siglo XX, los finiseculares, qué feo se oye, ¿verdad? Ya son bien viejitos. Muchos de ellos están formados y educados en escuelas superiores, con estudios en diversas disciplinas. Son más conocedores de una cultura visual universal, sobre todo a los de la tercera y cuarta generación, donde están Aarón Sánchez, Crista Cauri, Pedro Valtierra, Omar Torres, Marco Antonio Cruz, Elsa Medina, Francisco Mata, Frida Hartz, Raúl Ortega, Erniak Martínez, en donde hay un interés claro por el trabajo colectivo. Y aunque predominan las personalidades fuertes y son egos muy fuertes de cada uno de ellos, impera el espíritu de la época del trabajo en equipo, por lo menos en intención. Son hijos del 68, no partícipes como los anteriores, pero sienten más un compromiso moral e ideológico clarísimo con las causas sociales. El caso de los jóvenes de la cuarta generación es notable, por un lado, una individualización acentuada por el interés de traspasar fronteras, como es el caso de Víctor Mendiola, Daniel Aguilar, Darío López y Ernesto Ramírez. También es evidente el interés por el trabajo en agencias internacionales,
que es una de las vetas que les permite arribar de manera más clara a nuevos horizontes económicos, pero también de mejores condiciones de vida y laborales, con la posibilidad de internacionalizar su trabajo. La lección de este libro, vinculado al de Haces de la Cámara, que se están vendiendo los dos acá afuera, por cierto, es que es un oficio que aún no es reconocido en su plenitud, que a pesar de que algunos de los medios son más democráticos que los de la primera mitad del siglo XX, el fotógrafo de prensa sigue siendo un instrumento para colocar imágenes en las planas de un diario que es una empresa, a veces más querido o mejor tratado. Sin embargo, se percibe un gran vacío en ese reconocimiento, no solo profesional, sino económico, pues todavía se observa que no es un trabajo bien remunerado ni apoyado en su esfuerzo y profesionalización, que requiere de pasión, sí, pero de mucha entrega para que algo salga de manera decente o viable en la plana. En el sentido estético, muchos de ellos lo conciben como algo natural en la imagen. Otros no lo evalúan, y los más procuran una proporción en la mirada, en la composición, una propuesta que haga más visible y notable la noticia por la que llegaron al evento. Encuadres cada vez más atrevidos, composiciones más reveladoras, formas acordes al contenido para revelarle al espectador una nueva noticia. Son los más jóvenes los que coinciden en la falta de una clara propuesta actual.